Coronel Abogado. ¡Abogado! El defensor del pueblo, el defensor de los deudores. No, porque es defensor del pueblo, pues. A veces se suele por ahí... Es que ese defensor del pueblo está preso, así que mejor de deudores no nos metamos en esos temas. Ya, bueno, defensor de deudores, déjalo así. Mi estimado abogado César, bienvenido. Gracias por la oportunidad. Qué chévere que estés aquí con nosotros. Justamente ese tema que es importante, ¿no? Y lo hablábamos hace un momento, cómo la planificación es importantísima dentro de la familia. Y hoy vamos a hablar sobre esas pensiones que se adeudan en los colegios, cómo saberlas manejar, cómo saberlas lidiar. Bienvenido. Bueno, sin duda alguna la educación es uno de los aspectos más importantes en la planificación familiar. Es un derecho que tienen los niños y de alguna manera es una obligación moral que también tienen sus padres respecto a ellos. Pero la educación debe ser sobre todo responsable. En ese sentido es necesario tener en cuenta que para poder elegir el establecimiento educativo al que voy a llevar a mis hijos, debo hacer un análisis y una planificación muy exhaustiva. Desde esa óptica, antes de entrar justamente al tema de la deuda y de la morosidad, es importante hablar de la educación financiera y la planificación. Según la Red Iberoamericana de Instituciones Financieras en el Ecuador, el 63% de las personas admiten no tener educación financiera ni cultura de ahorro. Wow. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque significa que muchas personas hoy están gastando sin una previa planificación. Por eso nosotros, cuando hablamos de la educación, invitamos siempre a poder pasar a limpio nuestras cuentas. Saber cuántos son mis ingresos reales, no lo que creo que voy a ganar, sino lo que realmente estoy teniendo como ingresos. Luego, cuáles son mis gastos recurrentes mensuales, es decir, salud, es decir, educación, es decir, gastos de los servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, entre otros. En lo que respecta a educación, aquí muchas veces cometemos un grave error. Y es que a veces pensamos solamente en las matrículas o solamente en la pensión. Pero hay muchos gastos asociados al rubro de educación que a veces olvidamos. Por ejemplo, el expreso de los hijos, por ejemplo, los útiles escolares, por ejemplo, las actividades extracurriculares. Todo esto debe estar absolutamente calculado y planificado. Y finalmente, no perder de vista también las deudas anteriores. Esta correcta planificación o este pasar a limpio nuestras cuentas nos va a poder permitir, y aquí viene lo importante, tomar decisiones. Por ejemplo, ¿mis hijos van a poder ir otra vez al mismo colegio que el año pasado? ¿O voy a tener que hacer un cambio? ¿Dónde voy a poder ajustar para poderlos mantener en la misma escuela? ¿Qué tanto mis ingresos siguen siendo iguales o se van a ver afectados por un factor externo? Todo esto debe ser correctamente analizado antes de tomar una decisión para que mis hijos empiecen el año lectivo. En conclusión, arrópese hasta donde la sábana le alcance. Básicamente, así hablando a la morocho. Pero existen situaciones, la otra vez de hecho yo estaba conversando con una persona que es dueño de un establecimiento educativo, ¿no? Y decía que a veces hay una ley que ampara también a los padres que adeudan el estudio de sus hijos en este caso, y le dan hasta una cierta cantidad de meses. Esto, por un lado, claro, pues avala y ayuda a la persona que deuda, pero para la otra persona, en cambio, dice que es un problema, porque no pueden sacarlo del colegio, hay que esperar a que el ministerio tome cartas en el asunto y que lo derive a un colegio fiscal y que pueda él seguir con la educación, porque sí, definitivamente la educación es un derecho que no se puede quitar a la persona, al menor, a cualquier persona. Sí, justamente eso es lo que quería agregar a lo que tú mencionas, y es que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de atención prioritaria. Ajá. Por eso el Estado ha previsto normas como, por ejemplo, la última reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que de alguna manera precautela su derecho a la educación, en el sentido de que un padre, por ejemplo, si se atrasa más de 3 pensiones en el pago de la educación de sus hijos, el Estado está llamado a actuar y, primero, obviamente, la escuela particular va a tratar de llegar a una mediación, un acuerdo de pagos, etcétera. Si no se logra un acuerdo, se procede inmediatamente a notificar al Ministerio de Educación para que el ministerio traslade a este niño, niña o adolescente a otro establecimiento de carácter público. Ahora, va a depender mucho también de los padres. Puede ser que usted lo traslade por propia iniciativa a una escuela o un colegio de menores recursos, no necesariamente uno de fiscal o público. Pero si no tiene la posibilidad de hacerlo, va el Estado a garantizarle la educación del niño a un colegio o escuela pública. Ahora, es importante recordar también que aproximadamente el 30-40% hoy, según cifras del Ministerio de Educación, de los padres tiene atraso en el pago de las pensiones de sus hijos. Wow, y esto evidentemente debido a una serie de factores que, si bien es cierto, el
tiempo es corto, no los podemos analizar, pero que son parte de la realidad del día a día de las familias. ¡Wow! César Coronel, muchísimas gracias por esa Oye, reflexión, quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales, @Defensa Deudores GC. Estamos en todas las redes sociales compartiendo consejos útiles todos los días. Y si ya usted tiene hoy un problema de sobreendeudamiento, llámenos. 1-800-DEUDAS. Recuerden, la llamada es gratuita y la primera consulta es totalmente gratis. 1-800-DEUDAS. Defensa Deudores, la salida a tus deudas. ¡Qué belleza, por Dios! Todo un speech. Muchísimas gracias, como reitero nuestros agradecimientos, mi querido César Coronel. Ahora sí, nos vamos al otro lado del estudio donde se encuentra José Luis el Rubén.